Gracias, Señor, por tu santa palabra. Un día enterrada, sepultada, pero gracias por aquellos que tuvieron la encomienda de ti, la visión y la valentía para desenterrarla y para refrescarnos, para alimentarnos con las verdades eternas que ella trae. Necesitamos tu nombre, Señor, porque ahora la tenemos al alcance de nuestras manos, de nuestros ojos, pero sobre todo de nuestros corazones, para creerla y para gozarnos de esos tesoros que no encontramos. Que sea el provecho y el alimento para nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La fe que da vida. Ya se leyeron todos los pasajes bíblicos, hermanos, incluyendo este pasaje precioso, ¿verdad?, de Gálatas 2:16, que nos dice: el justo por la fe vive. Me encanta esta pintura del gran artista italiano del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, que está pintada en el techo de la Capilla Sixtina en Roma, ¿verdad? Un fragmento de esa pintura es cuando Dios crea a Adán y le transmite a través de su dedo vivificador la vida a Adán. Y de esa vida que recibió Adán, después vino Eva, y después venimos detrás todos los que estamos aquí sentados en esta mañana, ¿verdad?, disfrutando de la presencia del Señor. Vive, el Dios de vida y que transmite vida. Ese es el Dios de nosotros, hermanos. El Dios creador de la vida, el Dios creador del cielo, de la tierra y de este universo asombroso, incomprensible, inmedible, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Y en él que creemos. De repente Dios nos dice: no, pero es que además de él, miren, también hay que creer en esto, hay que creer en lo otro. Y después nos dice: no, pero es que en realidad esto otro que yo nos digo es mejor todavía. Y nos van revelando, hermanos. Y de repente ya no creemos en ese Dios de la vida y todopoderoso, sino que creemos en cualquier otra cosa menos en Dios. Muchísimo cuidado, hermanos. Fue necesario que vinieran los héroes de la Reforma Protestante para desenterrar todos esos tesoros que habían sido enterrados por la negligencia humana, por la ambición humana, por la sed de poder de Dios humano, pero fue necesario que se desenterraran y que fueran puestos los tesoros de nuevo al descubierto para que nos posesionáramos de ellos. Y esa fe que vivifica es uno de esos grandes tesoros que fue desenterrado. Por eso ahora sabemos que la vida no viene ni del dinero, ni de las joyas, ni de los conocimientos científicos, de nada, sino de Dios. Y del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, y que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de ese Hijo divino. Uno de las grandes revelaciones de la Reforma Protestante. Esta declaración inequívoca, o sea que no tiene error, clara, o sea que la podemos entender con gran facilidad, trascendental, o sea que sube, que viaja, que transita, que se difunde y que llega hasta nuestra conciencia de la palabra de Dios, como dice: el justo vive por la fe. La vida, hermanos, aquí está la claridad. La vida nos ingresa por la fe.
¿Y qué es la fe? La fe simplemente es creer, hermanos. No nos enredemos porque es sencilla la cosa. Fe es creer. Simplemente. Y entonces viene la pregunta. Creer, pero creer en qué? ¿En qué? Se nos presentan tantos caminos. Tristemente el pueblo de Israel puso su fe y su confianza en un becerro. Después que habiendo visto las grandes maravillas de Dios que les abrió el mar rojo, les libró del terror de Faraón, tristemente al día siguiente se hicieron este becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de la esclavitud en Egipto. Qué tristeza, qué cosa tan increíble esa, ¿verdad? Qué cosa tan increíble, pero sucedió. Después del becerro de oro creyeron en los Baales, todo tipo de ídolos que se adoraban y se enseñaban en los pueblos vecinos de la tierra que Dios les había regalado, y ellos dijeron: pero qué bonito estos dioses, creamos en ellos mejor, y se dedicaron a adorar a los Baales, traicionando a Dios, el Dios que les había amado y que con mano extendida y poderosa les había sacado de Egipto. Otros creen en el dinero: que yo tengo plata y con plata yo puedo comprarlo todo. Precisamente ese fue uno de los grandes errores, ¿verdad?, en el tiempo de la Reforma Protestante. Creer que con dinero se podía comprar la salvación. Y entonces tuvieron las injusticias. Un papelito que decía: señora Juan Patricio, todos los pecados que usted va a cometer en esta semana y en la próxima le son perdonados desde ya. Valor $500. Y por esos $500 usted podría pasar 15 días cometiendo todos los errores, todos los pecados habidos por haber, porque usted sabía que ya estaban perdonados en el pecado. Miren, creer y poner la fe en el dinero, otros en la fama, los cantantes internacionales, otros en líderes humanos: no, es que yo soy pariente de fulano de tal y que él da una orden y yo salgo de cualquier problema. En el Papa, la palabra del Papa era muy superior a lo que decía Dios y a lo que decía la Biblia. En la Virgen María, eso hasta el día de hoy, ¿verdad? No necesitamos repetir cómo la Virgen María es adorada y exaltada más que Dios y elevada a nivel de corredentora y de madre, ¿verdad? Israel, otro ídolo moderno que muchos ahora creen más en la estrella de David que en la cruz de Jesucristo. Tengamos mucho cuidado. Las tradiciones: pero es que mi abuelo, pero es que mi abuela, pero que en la televisión sale, ¿verdad?, cargando los santos. Y mis abuelos lo cargó, mi abuelo lo cargó, mi mamá lo cargó, yo lo cargo y mis hijos la van a seguir cargando, porque esa es la tradición, ¿verdad? Tradición. Y las armas también. Tienen una metralladora, una K-47, cuidado de me acercar porque aquí mando yo, ¿verdad? Qué triste, hermano, ¿verdad? ¿Cómo tenemos tantos dioses? Y se nos olvida que solamente es un Dios el que da la vida, el que da el perdón. Y que si creemos en lo que dice, eso es la fe, y somos salvos por esa fe y por creer en ese Dios que hizo el cielo, la tierra, el universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y precisamente darnos la vida eterna. Precioso ese canto que estábamos cantando, hermano, no sé si ustedes se fijaron, y dice: no sé
comprado por sangre yo soy, no sé, con Cristo al cielo yo voy. Enséñate, hermanos. Decir eso, lo sé. Comprado por la sangre de Cristo yo soy. Y yo sé que al cielo con él yo voy. Ahí está. La fe. Sé que me estoy la corona a la cual el Señor a los fieles dará. Eso es. Y glorificar el nombre del Señor, porque solo Él fue capaz, solo Él pudo darnos esa vida, y con la fe, creer en Él, tenemos entrada al reino celestial. Repiten, qué fácil, qué sencillo es la fe, y el gusto por esa fe es que tiene vida eterna. Ahora es tan fácil, tan sencillo, ¿verdad? Pero en el tiempo de la Reforma Protestante esto era ignorado, nadie lo sabía. Y si alguien se atrevía a predicar lo que se está predicando en esta iglesia en este domingo, ay, hermanos, ¿verdad? Iban capturados, iban prisioneros, iban excomulgados y cuidadito. Como le pasó, más adelante lo vamos a ver, nuestro hermano Juan Bus, que por predicar esto que estoy predicando yo fue capturado y condenado a morir quemado como antorcha humana en una hoguera. Y eso pasaba en tiempos de la Reforma Protestante, ¿no? Hace 530 años, 517 años, 508 años. La Reforma Protestante. Entonces, amados hermanos, la pregunta está contestada. ¿Fe en quién? Quisiera enfatizar un poquito en esto de las obras, ¿verdad? Porque esto se sigue creyendo hoy en día. Miren esa pobre persona que va ahí de rodillas. No sabemos cuántas cuadras caminó. Todavía le hace falta una cuadra más para llegar al templo. A lo mejor ya tiene chollones en las rodillas. Las obras no salvan a nadie, ¿verdad? En el texto que acabamos de ver, ¿verdad? Dice bien claramente: ninguna obra justifica a nadie. El justo, el que se hace justo, solamente es justo porque tiene fe en Dios. Y esa fe es la que no hace justo, no justifica, ¿verdad? Así que hermanos, cuidemos mucho de las obras, porque hoy en día se enfatiza mucho en las obras, las penitencias. No nos dejemos engañar. La luz de la palabra de Dios, que no se equivoca y que nos ilumina certeramente, nos dice muy claramente en Hebreos 12, 1 y 2, que la fe en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, es lo único que nos puede salvar. Y dice el apóstol Pablo: puestos los ojos en Jesús, el Hijo de Dios. Y dice: no dicen en tu medio, en la fama, en el Papa, en María, en la estrella de David, en los títulos universitarios, en nada. En Jesús, autor, el dueño de la fe por derechos de autor, y consumador, quiere decir que sigue trabajando, la sigue mejorando, la sigue construyendo, la sigue perfeccionando para que vayamos creciendo en estatura, vayamos fortaleciendo esa fe y nos vayamos confirmando como ciudadanos del reino de Dios, pero puestos los ojos no en los diáconos, ni en los pastores, ni en los sacerdotes, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de esa fe. Esa es la gran verdad, hermanos, de la Reforma Protestante. Solamente en Cristo, como dice ese precioso bonito que vienen cantando, solamente en Cristo, solamente en Él,
la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y gloria a Dios, hermanos. Solo en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. El gran legado de la prerreforma y de la reforma protestante, porque también una prerreforma, hermanos. Poco se habla de la prerreforma, muchas veces solamente hablamos de la reforma, ¿no? Pero es bueno que también hablemos de la prerreforma. Y en esta mañana, hermanos, yo quisiera que habláramos, aunque sea brevemente, de la prerreforma. Tal vez algunos se me van a dormir, pero vamos a pedirle al vecino que les dé un codito ahí para que se despierten y hagamos un breve repaso también de la prerreforma protestante. Las 5 solas, ¿verdad? Los 5 tesoros que fueron desenterrados. Las 5 grandes verdades que si nos posicionamos de ellas, estamos seguros de no equivocarnos, sino de tener la verdad de la palabra de Dios. La primera, que solamente las Escrituras, solamente la palabra de Dios, nada de lo que digan los seres humanos, es lo que dice Dios, lo que nos guía Dios en su santa palabra. Que solo Cristo salva, no hay ningún otro nombre, ni persona, ni líder, ni cosa que nos pueda salvar. Solamente Cristo Jesús. Tercero, solamente la fe en ese Cristo, como ya lo vimos muy ampliamente. 4, solo la gracia. O sea, el regalo. Gracia quiere decir bondad, regalo, que se recibe sin pagar por él, sin tener que pagar por él. La gracia de Cristo Jesús. No hay dinero que valga, no hay méritos que valgan, no hay conocimientos que valgan. Es el regalo de Cristo Jesús, que si lo aceptamos, somos salvos. Gloria a Dios por ello. Y por último, hermanos, que solo Dios merece la gloria, la alabanza, el reconocimiento, la gratitud. Solo Dios. No hay culto a ningún otro Dios con minúscula, ¿verdad? Aquí en Nicaragua, en España y en el mundo entero, se rinde culto a miles de dioses todavía. Cuando tuve la oportunidad yo de estar en España, hermanos, allá también miré las procesiones, los viacruces, igual que se ven aquí, los templos, pareciera que estaba en Catarina o que estaba en León o que estaba en Diriomo, las mismas iglesias, y yo decía, qué interesante, me parece que estoy en Nicaragua, pero después decía, pero si es que de aquí es que llevaron todo lo que tenemos en Nicaragua, ¿no? Por eso nos parecemos tanto, ¿verdad? No hay nadie más a quien darle la gloria, sino solamente a Dios. Nunca se nos olvide eso, hermano. Solo a Dios la gloria. Y ahí están las 5 grandes verdades. Yo soy el camino, Cristo Jesús. No hay otro nombre, Hechos 4:12. Creo que todos sabemos de memoria ese pasaje, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús. Aprendámonos de memoria esas 5 grandes verdades, hermanos, porque son clave para nuestra fe y para nuestra firmeza en el Evangelio. Y para finalizar, quiero recordar este precioso texto de Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ellos, con gran valentía, expusieron sus vidas. Algunos la entregaron por rescatar la verdad, la fe de la palabra de Dios,
y reencaminarnos a la única verdad, al único camino, al único que nos puede dar la vida eterna, que es Cristo Jesús, a través de la fe en Él y de su gracia bendita. Y por eso les decía, hermano, es bueno que recordemos todo lo que estos grandes hombres hicieron. Muchos de ellos tuvieron sus errores, al igual que todos los tenemos, hermano, pero es bueno que nos fijemos, como nos recomienda la palabra del Señor, el gran ejemplo que estos hombres nos dieron y muchos de los cuales les costó la vida, ¿verdad? Su fidelidad y su prédica de la verdad. Ellos imitaron a Cristo en su entrega a la misión y en la entrega de sus vidas por la misión. Es interesante que Pablo pide que lo imitemos a Él, ¿no? Y alguien puede decir, pero ¿y ahí qué quedamos? No es que no hay ningún otro Dios, no es que hay nadie a quien adorar, ¿no? Pero después Pablo aclara su posición cuando él dice, así como yo imito a Cristo. Ahí está la diferencia, hermanos. Imítenme a mí en la medida en que yo imito a Cristo. Imítenme a mí en la medida en que yo trato de ser como Cristo. Imítenme a mí en la medida en que yo voy creciendo y pareciéndome cada vez más a Cristo. En esa medida es que imitemos a Pablo. En esa medida imitemos a Martín Lutero, las cosas excelentes que él hizo, quizás no sus errores. En esa manera imitemos a los prerreformadores, de los cuales casi no se dice y están siendo olvidados. No es justo que sean olvidados, ¿verdad? Recordar a los prerreformadores también. Juan Hus, de Bohemia, Checoslovaquia, nacido en 1369 al 1415. Pedro Baldo, de Francia, la ciudad de Lyon, nacido en 1140 hasta el 1218. John Wycliffe de Inglaterra, nacido en 1320 hasta el 1384. No se preocupen que no voy a hablar de los otros tres de la Reforma del siglo XVI, porque eso va a ser el próximo domingo, ¿verdad? Que vamos a estar viendo la Reforma Protestante. Martín Lutero en Alemania, Ulrico Zwingli en Suiza, Juan Calvino, que influyó en Francia, en Inglaterra y en Holanda. Pero hablemos un poquito de Juan Hus, el checoslovaco, ¿verdad? Bueno, primero hablemos de Pedro Baldo, ¿verdad? Pedro Baldo, el francés, porque es el más antiguo, ¿no? Pedro Baldo fue un comerciante y predicador itinerante del cristianismo. Financió la traducción de la Biblia. Fíjense, hermanos, que fue clave conocer la Biblia para abrir los ojos a los errores que se estaban predicando en ese tiempo. Financió la traducción de la Biblia desde la Vulgata latina al francés, lo cual le abrió los ojos y comenzó a compartir sus bienes con los pobres, según lo que Jesús le había enseñado al joven rico. Cuanto más estudiaba las Escrituras, más se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras y riqueza de la iglesia de Roma. No se quedó callado, sino que se pronunció valientemente y, por supuesto, incomodando a la iglesia de ese tiempo, especialmente al arzobispo de Lyon, quien movió sus influencias, obviamente, para neutralizarlo. Siendo expulsado de la iglesia en el año 1183, junto con todos sus seguidores. Pero fíjense ustedes que esto más bien sirvió para que sus descubrimientos de estas verdades, sus prédicas, fueran conocidas en Alemania, en Francia, en Italia y en Holanda. Y así se fue divulgando la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dijeron los valdenses? Rechazaron a todos los mediadores entre Dios y los hombres. Fíjense las verdades que se habían desenterrado ya 100 años antes de la Reforma.
destacando solamente a Cristo Jesús. Rechazaron el purgatorio, las indulgencias, las oraciones por los muertos, las reliquias, el agua bendita y la autoridad política que la iglesia ya tenía en ese tiempo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Fue valiente este hombre y todos sus seguidores o no lo fue? Díganme ustedes. En segundo lugar, hablemos de John Wycliffe, 1320-1384. John Wycliffe fue un teólogo, profesor y académico de la Universidad de Oxford, muy prestigiosa, por cierto, hasta hoy. Fue el primero en traducir la Biblia completa al inglés. De nuevo, hermano, ahí está, ¿verdad? La Biblia es clave para que no nos metan gatos por liebre, que no nos prediquen errores, solo lo que Dios dice. El pensamiento de Wycliffe representó una ruptura total con la iglesia de ese tiempo. Él afirmaba que existía una relación directa entre los hombres y Dios sin la mediación de la iglesia de Roma. Miren, hermano, ahí está el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes. Hace varios domingos predicamos sobre eso. Todos ustedes son sacerdotes y pueden relacionarse con Dios sin necesidad de intermediarios. Pensaba que los cristianos tenían derecho a dirigir sus vidas sin la intervención del Papa, como después afirmara Lutero en el siglo XVI. Condenó la esclavitud, fíjense bien, condenó la guerra, fíjense bien, defendiendo la idea de que el clero cristiano tenía que seguir el ideal de la pobreza evangélica. Y ahí la iglesia tenía mucho dinero, muchas riquezas, muchas posesiones y mucho poder político. La pobreza predicada por Cristo y sus apóstoles. Sobre eclesiología, en 1376, Wycliffe defendió la doctrina de la autoridad fundada en la gracia de Dios. Nada de papas, nada de iglesias, nada de vírgenes, nada de ídolos, en la gracia de Dios a través de Cristo. La iglesia anglicana y la episcopal le consideran su precursor. Inspiró mucho al reformador checo Juan Hus y a los anabaptistas. No nos olvidemos que nosotros somos descendientes de los anabaptistas, hermanos. Eso es historia también digna de estudiarse. Martín Lutero reconoció a sí mismo la influencia que Wycliffe ejerció en sus ideas reformadoras. Y ya para terminar, hermanos, si alguien está dormido, denmele una despertadita, por favor, hermano. Juan Hus, 1369-1415. Juan o Jan Hus fue un teólogo y filósofo checo, ordenado al sacerdocio católico en 1401, iluminado por las enseñanzas de Wycliffe, que a su vez fue iluminado por la Biblia, comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero, contra las indulgencias, hasta que lo denunciaron al arzobispo y fue excomulgado, habiéndole prohibido continuar predicando. Se apoyó aún más en la Biblia, la cual la proclamó como la autoridad final para la iglesia. Miren, ahí está, hermano, ya en cierne el principio de la sola escritura, que los bautistas mantenemos hasta hoy, ¿verdad? Solo la escritura, nada de encíclicas, nada de tradiciones, nada de dichos del Papa, solo la palabra de Dios. En noviembre de 1414, el concilio de la ciudad de Constanza
se reunió para interrogarlo sobre su doctrina. Pero en lugar de interrogarlo, lo engañaron, lo capturaron, se lo llevaron ante las autoridades, lo encadenaron y se le exigió retractarse. Pero aquí estuvo la gran valentía de ese hombre. Se negó a retractarse y dijo, la Biblia así lo dice y yo creo en eso y nadie me lo quitará. Resultado, condenado a morir en la hoguera por hereje el 6 de julio de 1415. ¿Qué les parece? Terrible. Y aún después de que fue asesinado en la hoguera, el odio de sus enemigos se perpetró más todavía porque recogieron sus cenizas y las regaron en el río, me acuerdo ahorita, el río Rin, creo que es, ¿verdad? El río Rin, para que su recuerdo fuera borrado de la historia, pero no se pudo. Hoy lo estamos recordando y agradeciéndole a Dios por todas las verdades que Él descubrió y defendió y entregó su vida, para que hoy nosotros estemos recordando esas grandes verdades. Cristo también fue asesinado por predicar las verdades de Dios. Juan el Bautista, el protomártir Esteban, Pablo mismo, hermanos. El apóstol Pablo también fue mártir, hermano. El apóstol Pablo fue condenado a morir decapitado entre el año 64 y el año 65 de la era cristiana por el malvado emperador romano. Después de haber mandado a quemar la ciudad de Roma, le echó la culpa a los primeros cristianos y dijo, estos son los que quemaron Roma, captúrenlos, quémenlos, échenselos a los leones. Y el apóstol Pablo estuvo entre ellos, ¿verdad? Fue decapitado y entregó su vida por Cristo. Baldo, Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino, Zwinglio, muchos siguieron detrás. Después vino la terrible Inquisición, donde murieron miles también de héroes de la fe, etcétera, etcétera. Tuvieron una fe no en hombres, ni en tradiciones humanas, sino en Dios, en el Hijo de Dios, el único que les dio vida y vida eterna en el reino de los cielos. Y la pregunta final es, ¿y tú en quién tienes puesta tu fe? A mí me encanta Shakira, a mí me encanta Chayanne, a mí me encantan los Beatles y yo voy en carrera, no importa que me quede sin comer una semana, pero yo voy a ver a mi artista predilecto. A mí me encantan las hípicas, ¿no? A mí me encanta el jolgorio. Por allá van mis amigos y me invitaron a una cerveza y por ahí comienzo a corromperme. Hermanos, ¿en quién tenemos nuestra fe puesta? Dios quiera que al igual que estos grandes hombres, nuestra fe esté puesta en Jesús únicamente, el autor y el perfeccionador de la fe. El único que nos da como su regalo máximo la vida eterna. Gloria a Dios por todos estos hombres y que sigamos en pos de ellos y que el Señor bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones. Amén.